más atacadas en nuestra época, desde que se levantaron varios personajes en el siglo antepasado. Una de las doctrinas más atacadas, sin lugar a dudas, es la doctrina de la Trinidad. Y una de las razones es porque ninguno de nosotros como seres humanos logramos entender a cabalidad lo que es la Trinidad. Yo pudiera darles ejemplos acerca de la Trinidad, pudiera decirles acerca de la música y acerca de la Trinidad, pudiera hablarles acerca de diferentes aspectos, acerca del agua y tratar de explicarles acerca de la Trinidad, pero en realidad ninguna de nuestras mentes finitas logrará comprender lo que es siquiera la Trinidad. La Trinidad se le conoce en teología como el misterio de la Trinidad. Y no es nada místico ni nada sobrenatural, sino simplemente, bueno, Dios sí es sobrenatural, pero lo que estoy tratando de decir es que la Trinidad es la esencia del Dios Todopoderoso, tres personas en una misma unidad. El misterio de la Trinidad, ninguno de los seres humanos podríamos comprenderlo a cabalidad, y eso lleva a que personas se levanten y digan: no, pues es que la Trinidad no tiene sentido. La Trinidad, tal vez algunos dicen que es porque los católicos dijeron y creen en la doctrina de la Trinidad, y porque ellos lo creen, entonces eso es una doctrina falsa. No necesariamente. Los católicos creen en Dios, y no porque los católicos crean en Dios significa que Dios no existe. Los católicos creen en la Navidad, y no porque ellos crean en la Navidad nosotros dejaremos de celebrar la Navidad. Los católicos creen en el nacimiento virginal de Cristo, y no porque ellos lo crean significa que nosotros no debemos creerlo. Lo que nosotros debemos creer es lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice en este versículo que Dios existe en tres divinas personas, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, Dios Padre, el Verbo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. No es que sean tres dioses a la vez, es un solo Dios en tres divinas personas. Si usted me dice: pastor, no logro entenderlo, no se preocupe, nadie en el mundo puede entender a cabalidad lo que es la Trinidad. Lo que sí sabemos es que Dios se ha revelado y que Dios existe en tres divinas personas. Yo quisiera que estudiáramos un poco acerca de Dios. Esta doctrina se le conoce como la teología propia, la doctrina de Dios. Estaremos estudiando y estaremos tratando de nosotros comprender a nuestra mente finita cómo es Dios. Ahora, ¿alguno de nosotros pudiéramos entender a cabalidad cómo es Dios? No. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres finitos y Dios es un Dios infinito. Nosotros vivimos en un periodo de tiempo, y Dios, para Él no existe el tiempo. Nosotros estamos en un lugar en el espacio, y Dios abarca todo el espacio. Así es de que, queridos hermanos, quisiera yo que habláramos acerca, en primer lugar, de la personalidad de Dios. Dios existe y Dios tiene personalidad. En primer lugar, Dios tiene intelecto. Vean lo que dice aquí en Hebreos capítulo número 4. Hebreos capítulo número 4, hablando de la doctrina de la teología propia. Vean en Hebreos 4:13, dice la palabra de Dios: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Es decir, que Dios tiene intelecto. Dios es un Dios que diseñó el universo. Dios es un Dios que tiene sumamente un ser que puede pensar. Es un ser que tiene todo el raciocinio, un ser que tiene toda sabiduría, un ser que es aún lo que nosotros no logramos comprender. En su sabiduría, Él es un Dios intelectual, es un Dios inteligente. Aparte de eso, tiene emociones. Vean lo que dice en Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, también Dios tiene emociones. Y no estoy tratando de estudiar a Dios como si fuera un estudio científico, sino quiero que aprendamos a conocer un poco más a Dios. Vean lo que dice en Primera de Juan 4:16: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor
permanece en Dios y Dios en él. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene emociones. Una emoción es el amor. Dios es un Dios sensible. Dios es un Dios que se compadece, y eso es por medio de emociones. También Dios tiene voluntad. Esto es requerible para que alguien pueda ser una persona. Por eso les estoy diciendo esto. Dios tiene intelecto, Dios tiene emociones y Dios tiene voluntad. Vean lo que dice ahí en Isaías capítulo número 46. Isaías capítulo número 46. La palabra de Dios dice que Dios tiene voluntad. Isaías 46:10 dice la palabra de Dios: que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era. Que dijo: mi consejo permanecerá, haré todo lo que quiero. Es decir, que tiene voluntad. Lo que quiere hacer, Él lo hace. ¿Por qué? Porque es un Dios que tiene voluntad. Dios, queridos hermanos, entonces podemos decir que tiene intelecto, Dios tiene sensibilidad o emociones, y Dios tiene voluntad. ¿Por qué es importante? Esto es sumamente importante para nuestra doctrina, porque nosotros no creemos en un Dios que no es una persona. Creemos en un Dios que existe en tres divinas personas, sin ser tres dioses a la vez, sino un solo Dios, pero que cada uno de ellos, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, contienen en su esencia emociones, voluntad e intelecto. Eso es necesario para que pueda ser una persona. Ustedes y yo somos personas porque tenemos intelecto, tenemos emociones y tenemos voluntad. Somos personas por eso. Si no, un animal tiene emociones, tiene emociones. ¿Tiene intelecto? Bueno, algunos dicen que sí. Bíblicamente la palabra de Dios dice que no. ¿Tiene voluntad? Bueno, probablemente, pero no llega a ser un ser humano porque no puede ejercerlas a su voluntad. El ser humano, la persona, podemos ejercer eso, podemos tomar decisiones porque tenemos voluntad. Sabemos elegir lo bueno y sabemos elegir lo malo. A veces sabemos que alguna cosa es buena y alguna cosa es mala, y nosotros en medio sabemos elegir, y elegimos ya sea para lo malo o ya sea para lo bueno. ¿Por qué? Porque tenemos voluntad. Cuando Dios formó al hombre, al primer ser humano, una de las cosas que le dio fue voluntad. ¿Recuerdan? Dios lo puso en el huerto del Edén y le dijo: ¿sabes qué? Puedes comer de todos los árboles que hay aquí en el huerto, pero de este que está aquí en medio del huerto, del bien y del mal, este no comas, porque el día que comieras de él ciertamente morirás. Lo que Dios le dio es voluntad al hombre, y el hombre voluntariamente, según primera a Tesalonicenses capítulo número 2, voluntariamente el hombre decidió pecar en contra de Dios. La mujer fue engañada. Según a los Corintios 11 dice que como la serpiente engañó a Eva, la mujer fue completamente engañada, pero Adán sabía. ¿Saben por qué? Porque el hombre tiene voluntad. ¿El hombre tiene intelecto? Claro que sí. Cuando Dios formó al primer ser humano, Dios formó a Adán, y Dios le permitió que Adán fuera quien le puso nombre a todos los animales que hasta hoy en día conocemos. Y para eso se necesita mucho intelecto, mucha sabiduría, mucha creatividad. Es parte del intelecto. Y Adán vio a la jirafa y dijo: no, pues yo no le hubiera puesto jirafa, yo creo a la jirafa, o al rinoceronte, o a todos los animales. Imagínense, es una tarea grande. Y ese, a través del intelecto, cuando Dios formó al hombre, cabe mencionar que cuando Dios formó al hombre, lo formó siendo un ser que podía, en su capacidad, en su intelecto, en su cerebro, funcionaba al 100%. Hoy en día dicen los científicos que solamente nos funciona el 13% y en algunos el 15%. Y ahora estamos hablando de un porcentaje muy pequeño. Pero imagínense el primer ser humano con todo el intelecto que tenía. ¿Por qué? Porque Dios lo formó de esa manera, porque era un hombre que tenía intelecto, pero no tan solamente tiene voluntad, no tan solamente tiene intelecto, sino que también tiene sensibilidad, es decir, que tiene emociones. Todos los seres humanos Dios nos hizo con emociones. Por eso cuando Dios hizo recostar al hombre, le abrió y sacó de su costilla y formó a la mujer, lo primero que hizo el hombre fue emocionarse.
Dijo, esta sí es hueso de mis huesos y esta sí es. Se emocionó porque sí, porque eso es parte de como Dios nos formó, como Dios nos creó. Todos nosotros lloramos. Todos nosotros nos emocionamos, todos nosotros nos sensibilizamos con las noticias que oímos. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo, y el ser humano, una persona, tiene intelecto, tiene voluntad y tiene sensibilidad. Y Dios, queridos hermanos, es una persona porque tiene intelecto, tiene sensibilidad y tiene voluntad. ¿Es importante esto para nuestra doctrina? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios existe en tres divinas personas, sin ser tres dioses, sino la esencia es la esencia de la Trinidad, el misterio de la Trinidad. Pero veamos acerca de Dios. Dios, entonces, hemos aprendido que es una persona. Dios existe y Dios se manifestó a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Cabe mencionar que Dios, dice la palabra de Dios en Juan, que Dios es espíritu. Y Él busca que sus adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, Dios Padre es espíritu, Dios Espíritu Santo, pues su mismo nombre lo dice, es un espíritu, Espíritu Santo. No tienen una composición como nosotros la tenemos, no tienen un cuerpo humano. Cuando Dios formó todas las cosas, existía en la eternidad la Trinidad, formó todas las cosas, y después, cerca de 4,000 años después, Dios decidió mandar a su Hijo a venir a la tierra. Cristo, ese verbo fue hecho carne, la segunda persona de la Trinidad. Cristo es, de hecho, dice la palabra de Dios que es la honra y la gloria, el mensaje central. Ayer platicaba con los estudiantes del instituto, y todo se enfoca, si ustedes se dan cuenta, en Cristo en el Nuevo Testamento. Aún en el Antiguo, los tipos, todo eso habla de Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo fueron encerradas la plenitud de la deidad. Porque Cristo, la segunda persona de la Trinidad, tomó forma de hombre. Ahora, esto es la muestra de amor más grande. ¿Por qué? Porque Cristo estuvo dispuesto a venir aquí a la tierra. El creador del universo se empolvó los pies como nosotros, sirvió, hizo milagros, hizo esto, dejó que le abofetearan, que le clavaran en una cruz. El Padre, por su parte, estuvo dispuesto a dar a su Hijo unigénito. El Espíritu Santo como un oferente, de igual manera, participando en la obra de la redención. Pero cada uno tiene su personalidad. Es un mismo Dios, tres personas, y cada uno tiene su propia personalidad. Pero Cristo es el único que tiene cuerpo, y un cuerpo glorificado. El Padre no, el Espíritu Santo no, Cristo sí. ¿Cómo puede ser eso? Si lo entiende, me lo explica. Ese es el misterio de la Trinidad. Nadie podemos comprenderlo. ¿Cómo mora Dios, el Espíritu Santo, Dios Padre? Ellos regularmente en nuestra mente, si ustedes se dan cuenta, inclusive los católicos, lo que hacen es dibujar físicamente a Dios Padre como un anciano, a Dios Hijo como de 30 años, y al Espíritu Santo pues en una paloma, porque el hombre siempre quiere ver, quiere algo para adorar. Pero en realidad Dios no tiene cuerpo. El único, Cristo, tomó forma de hombre y se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Saben? Eso es un misterio. Y Dios tiene atributos que ningún ser humano puede tener. A esto se les conoce, hay dos tipos de atributos. Atributos que son comunicables, que solamente puede tener Dios, y atributos que son incomunicables, atributos que puede comunicar o que podemos tener nosotros como seres humanos. Quiero mencionarles algunos. En primer lugar, Dios es el único ser omnisciente. Vean lo que dice en Romanos capítulo número 4, versículo número 8. Dios es un Dios omnisciente. Romanos 4:8 dice la palabra de Dios lo siguiente:
Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. Creo que tengo mala cita. Déjenme ver otro. Hechos 15:18. Hechos 15:18. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo de que no se inquiete a los gentiles, a los gentiles que se conviertan a Dios. Creo que tengo mal todo. Dios es omnisciente. Una de las cosas que Dios es, déjenme recordarlos de memoria. En Apocalipsis 1:8 dice que Dios, lo voy a decir de memoria mejor. En Apocalipsis 1:8 encontramos que Dios es todopoderoso. Dice en el versículo número 8: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que era y el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. Dios, uno de los atributos que Él tiene es que Dios es todopoderoso. Dios puede hacer cualquier cosa. Dios puede hacer, Dios hizo el universo. Dios puede hacer todas las cosas que para nosotros son imposibles. Dice la palabra de Dios: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Dios puede hacer grandes cosas. Dios puede hacer milagros. Dios puede sanar a una persona. Dios puede hacer otro universo. Dios puede hacer otro tipo de criaturas. Dios puede hacer muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque Dios todo lo puede hacer. Él es omnipotente. Él puede hacer todas las cosas. Él es el único Dios que puede, o el único Dios verdadero, y porque Él es Dios, Él puede hacer todas las cosas. Él de la nada, Él dijo en el principio: sea la luz, y la luz fue hecha. Él creó el cielo, Él creó los animales que vemos, Él creó las plantas, Él creó el universo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso, todo lo puede, queridos hermanos. Y ese Dios en el cual usted y yo creemos es el Dios que puede cambiar los corazones de aquellas personas que decimos nadie puede cambiarlas. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. ¿Alguna enfermedad Él la puede sanar? Claro que sí, si su voluntad así es. Él puede hacer grandes cosas. Hijos rebeldes, Él puede transformarlos en nobles. A aquellos esposos que toman, que fuman, que están enviciados en tantas cosas, Dios puede transformar su corazón. Claro que sí, porque Dios todo lo puede, queridos hermanos, porque ese es un atributo de Dios. Dios puede hacer todas las cosas. Dios puede hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ese es un atributo que Dios tiene. Aparte de eso, Dios es un Dios santo, y su santidad es una santidad activa. Eso significa que Dios puede, Dios se manifiesta en su santidad. Es una santidad también que es una santidad intrínseca. Eso significa que su santidad no cambia, no se hace más santo o menos santo. Él es santo con toda la extensión de la palabra. Por eso cuando el sumo sacerdote venía, tenía que ponerse una placa aquí enfrente y decir: santidad a Jehová. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo, queridos hermanos. Vean, les voy a mostrar algunos versículos. Espero tenerlos bien estos. Salmo 22, versículo número 3. Salmo 22:3 dice la palabra de Dios: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios es santo, queridos hermanos. Aquí la palabra de Dios nos dice que Dios es un Dios santo. Eso quiere decir que Él no comete pecado, Él no es tentado por el mal. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo. Vean lo que dice en Levítico, o escúchenlo. Levítico 19:2. Habla a la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Dios es un Dios santo. Dios no se puede hacer más santo, como Dios no puede ser hoy es santo y mañana puede ser más santo y después puede perder su santidad. No, Dios es santo con toda la extensión de la palabra, hermanos. ¿Por qué? Porque son atributos que Dios tiene. Aparte de eso, Dios es un Dios justo. Vean lo que dice ahí en primera de Juan capítulo número 1. Se lo conocen algunos de memoria. Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo.
Dios es un Dios justo, su justicia es perdurable, su justicia es eterna, su justicia, y esto lo digo con todo respeto, pero también lo digo sabiendo la palabra de Dios. Dios es un Dios amoroso, claro que sí, pero Dios es un Dios justo. Y si nosotros pudiéramos decir Dios que es más amoroso, más justo, obviamente Dios lo llena todo. Pero miren, ¿Dios ama a todo el mundo? Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero porque Dios ama a todo el mundo va a ir al cielo. No, ¿saben por qué? Porque Dios es amor, pero Dios es justo. Y su justicia demanda un sacrificio. Y el sacrificio perfecto para demandar o satisfacer la justicia de Dios se llevó a cabo por medio de Jesucristo. Es decir, que la justicia de Dios necesita, por eso existe el infierno, por eso existe el cielo, por eso va a haber un tribunal que se le conoce como el tribunal del gran trono blanco, porque Dios es justo. Dios es justo. Yo escuchaba a unos hermanos decir esto, un buen ejemplo es como cuando vamos a un juez, y si nosotros decimos el juez debe ser justo, pero también el juez debe ser bueno, ¿y cómo lo catalogáramos si viniera algún narcotraficante, algún violador y se pone enfrente de aquel juez y el juez dice, no, pues yo le dice, perdón, el acusado, no, es que juez, tú eres un juez bueno, eres un juez amoroso, por favor déjame ser libre? Y si el juez le dice, sí es cierto, yo soy bueno y todo eso, es más, eres libre, no funcionaría así, porque el juez demanda la justicia. Y si aquel transgredió alguna de las leyes, la justicia, y si es un juez bueno y un juez justo, debe castigar a aquella persona. ¿Por qué? Porque es la justicia. De igual manera nosotros hemos pecado y nuestros pecados nos separan de Dios, de tal manera que dice en Isaías 59 que nuestros pecados han hecho ocultar de Él su rostro, de nosotros su rostro. ¿Por qué? Porque somos pecadores y nuestra esencia es pecadora, pero Dios satisfizo su justicia a través de la muerte vicaria de Jesucristo. Cristo pagó por nuestros pecados y Él fue el sustituto, aquel redentor, aquel Goel, para que nosotros pudiéramos ser salvos por medio de Cristo. Entonces la justicia de Cristo viene a aplicarse a mí, a mi vida, a mí siendo pecador, cuando yo acepto a Cristo. Si usted acepta a Cristo, si usted ya aceptó a Cristo, una de las cosas que pasan, aparte de que hay gozo en el cielo, aparte de que su nombre es escrito en el libro de la vida, una de las cosas que pasan es que la justicia de Cristo viene a ser su justicia. Por eso dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso es la justicia de Cristo. Entonces Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es santo, Dios es justo y Dios es omnipresente. Eso quiere decir que Dios está en todo lugar. Dios está en todos los lugares del universo. Dios está en todos los lugares del universo y de la tierra, en todo lugar. ¿Por qué? Porque Él es el único ser omnipresente. El diablo no lo es. A veces nosotros decimos, no, es que el diablo la trae contra mí y quién sabe, pero a veces es la pura carne. ¿Por qué? Porque el diablo no puede estar al mismo tiempo aquí en Puebla como estar en China o en Japón o en Estados Unidos, es más, en Chachapa. No puede estar en todo lugar Él. ¿Por qué? Porque Él es un ser finito igual. Él no es omnipresente. El diablo, dice la palabra de Dios en Job capítulo número 1, cuando le dijo Jehová Dios, le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Dónde has andado? De rodear la tierra y de andar por ella. ¿Saben por qué? Porque el diablo anda así. Y en estos tiempos anda, como dice en Primera de Pedro, como león rugiente. ¿Por qué? Porque sus días están ya cada día más cortos. Pero el diablo no es de ninguna manera omnipresente. El único ser omnipresente es Dios. Dios es el único ser
omnipresente. Aparte de eso, Dios también es un Dios bondadoso. Dios es un Dios misericordioso. Vean lo que dice ahí en 2 Corintios 1:3. 2 Corintios 1:3, de la misericordia de Dios. 2 Corintios capítulo número 1, versículo número 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios es misericordioso. En los Salmos encontramos una y otra vez que Dios es misericordioso. ¿Saben por qué? Porque es su esencia, la misericordia. Dice la palabra de Dios en Lamentaciones que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque día a día sus misericordias son nuevas. Dice ahí en el texto: nuevas son cada mañana. ¿Por qué Dios es misericordioso? Usted y yo pecamos el día de hoy, ¿y sabe qué? El día de mañana Dios no nos va a estar diciendo: no, esto lo hiciste por su misericordia, porque Él es un Dios misericordioso. Cuando nosotros estamos haciendo cosas que no deberíamos de hacer, Él nos ve con ojos de misericordia. Él se compadece de nosotros. Es como cuando ustedes tienen a su hijo y lo ven haciendo cosas que no debe hacer, y le va a dar 3 y le va a dar 3 y le está a punto de dar las 3 y le da nada más 2. ¿Sabe por qué? Por la misericordia. Es parte de la misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios misericordioso en toda la extensión que conlleva esa palabra. Aparte de eso, Dios es de igual manera, es un Dios que tiene gracia, que da gracia, un don inmerecido para los hombres. Vean lo que dice en Efesios 2, Efesios capítulo número 2, versículo número 4 y versículo número 5. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y miren esto: por gracia sois salvos. Dios es un Dios de gracia, da gracia, da ese don inmerecido. Dios mostró su amor para con los hombres en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Saben qué es eso? La gracia de Dios. Dios demostró su gracia hacia los seres humanos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios no tan solamente omnisciente, no tan solamente es un Dios santo, no tan solamente es un Dios justo, no tan solamente es un Dios de amor, ni un Dios bondadoso o misericordioso, sino que Dios es un amor, es un Dios que tiene gracia y nos da de su gracia a nosotros. La iglesia se llama Iglesia Bautista de Gracia. ¿Por qué? Porque hemos recibido la gracia de Dios, y esa gracia proviene de Dios, queridos hermanos. Aparte de eso, Dios es el único ser veraz. Eso quiere decir que Él es el único que no miente. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo número 3: antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios es un ser que no miente. Dice la palabra de Dios: yo no soy hijo de hombre para que mienta. Es un Dios que lo que dice lo cumple. Es un Dios veraz cuando dice las cosas, pero también en su veracidad Dios es un Dios misericordioso. ¿Cómo se aplica eso? Bueno, se aplica de la siguiente manera. Dios le dijo al pueblo, a Moisés, varias ocasiones esto, ¿se acuerdan? Apártate de delante de mí, voy a destruir a ese pueblo. ¿Dios lo iba a cumplir? Claro que sí. Pero Moisés apeló a la misericordia de Dios. Abraham también iba a destruir. Dios: voy a ocultar esto de mi siervo Abraham, Sodoma y Gomorra. Y Dios iba a destruirlas. E intervino Abraham apelando a la misericordia de Dios. ¿Saben cómo? Pero si hubiera 20 justos allá, si hubiera 10, si hubiera 5, y bajó el número. ¿Por qué? Porque la veracidad de Dios está ligada a su misericordia. ¿Saben? Por eso dice la Biblia: por la misericordia de Dios, de Jehová, no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque yo me imagino en el libro de Lamentaciones, es más, déjenme mostrárselo. Viene un texto bien fuerte. Vamos a Lamentaciones, por favor. Dice la palabra de Dios en Lamentaciones 3, versículo número 6: me dejó en obscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados, no puedo salir, ha hecho más pesadas mis cadenas. Dice el versículo número 10:
Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Y vean esto: entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Vean esto. No sé si ustedes alguna vez le hayan apuntado con una pistola. A mí no, por eso no puedo entenderlo, pero gracias a Dios. Pero los que he escuchado dicen que se siente como bien feo. Ahora imagínense, dice este pasaje que Dios, y da una figura, tomó su arco, tenía su flecha, y dice que entesó su arco. ¿Qué es eso? Jaló, a punto de soltarla, y nos apuntó. Pero su misericordia va pegada a ello. ¿Y cuántas veces no Dios estuvo ya a punto de destruirnos, de mandar algo para nosotros, pero por su misericordia no hemos sido consumidos? Porque es su esencia. Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios perdonador, Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios que nos da de su gracia. ¿Por qué? Porque Dios, queridos hermanos, la esencia de Él y en su plan perfecto lo conlleva la misericordia. Aparte de eso, y quiero terminar, Dios es el único ser soberano. Vean lo que dice vean lo que dice aquí en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo número 5, versículo número 8. Dice la Biblia: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno, es decir, Dios, uno más alto está sobre ellos. Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios soberano, es decir, que Él lo hace todo conforme a su soberanía. Vean lo que dice también en el primer libro de Crónicas, primero de Crónicas capítulo número 29, versículo número 11 y versículo número 12. Dice la palabra de Dios: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Es decir, que Dios es un Dios soberano. Dios es soberano, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque Dios pone y quita reyes, Dios nos mueve a nosotros, Dios se encarga de las situaciones. A lo mejor ustedes y yo no entendemos por qué vino tal presidente, por qué vino tal diputado, por qué vino tal persona en el gobierno o tal policía, pero saben, todo está ligado a la soberanía de Dios, porque Dios es soberano. Él es el que pone reyes y quita reyes, como dijo en Daniel. Él es el único que pone reyes y que quita reyes. Así es de que nosotros, queridos hermanos, debemos comprender que Dios es soberano en todo lo que hace. Él sabe cómo hacer las cosas. Por eso nosotros como cristianos, termino diciendo esto: nunca debemos reclamarle a Dios. A lo mejor, y esto pasa mucho entre cristianos, a lo mejor usted y yo pasamos por alguna prueba, y una de las cosas muy comunes es: ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué yo? ¿Saben? Dios es soberano. Él sabe hacer las cosas. Y cabe señalar que Dios no nos probará más allá de lo que podamos resistir, porque Él todo lo conoce. Él conoce qué tentación podría soportar. Él conoce qué prueba podría soportar. Él no pone una prueba para todos, Él pone pruebas individuales. ¿Para qué? Porque Él es un Rey soberano y conoce todo. Así es de que, queridos hermanos, si ustedes están o llegaran a estar en una prueba, nunca le reclamen a Dios. Nunca podemos, nosotros por eso no declaramos. ¿Han escuchado la expresión de declarar? Yo declaro en el nombre de Jesús que sea sano, porque es como si yo estuviera tomando su soberanía.
Él es el que hace. Señor, por eso se debe decir: Señor, si tú quieres que yo sane, Señor, hágase tu voluntad. El mismo Señor en la cruz, Él no dijo: yo declaro que yo pueda hacer que esta copa pase de mí. No, Él se arrodilló en el huerto del Getsemaní y: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino conforme tú. Así es de que, queridos hermanos, a veces van a venir pruebas, dificultades, cosas que no lograremos comprender, pero en medio de todo debemos comprender que Dios nos ama, que Dios es un Dios misericordioso, que Dios nos da de su gracia en medio de las pruebas, que Dios es un Dios bondadoso y que Dios está en todo control. ¿Por qué? Porque Él es un Dios omnipotente. Queridos hermanos, en las pruebas siempre debemos echar mano de Dios. ¿Por qué? Porque si alguien puede ayudarnos, ese será Dios. David lo comprendió, Salomón lo comprendió, Pablo lo comprendió, todos los antiguos lo comprendieron. Pero a veces nosotros, mejor le hablo al médico, no vaya a ser que mejor yo veo aquí cómo puedo arreglarme, y a veces no ponemos nuestras cargas en Jehová. Echa tu carga sobre Jehová. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Es lo que enseña la palabra de Dios, para que en medio de las pruebas, vicisitudes, dificultades, aprendamos que Dios en su soberanía tiene un plan amoroso para nosotros. Que Dios nos bendiga y que nos haya de entender un poco más acerca de Él. Vamos a orar.